Aquí estamos en tu presencia, Padre amante. Invocamos reverente tu poder, tu gracia y tu misericordia. Padre, dirígenos. Gracias porque nos permites recibir este primer sábado en este año 2026. Nosotros no sabemos lo que hay por delante, solamente sabemos lo que hay ahora. Oh Dios, permítenos descansar en ti, esperar en ti. Como dice tu palabra, estáos quedos y ved la salvación del Señor. Ayúdanos, Dios, ver tu salvación, tu misericordia, tu poder manifestado. Y permítenos, Dios, estar dispuesto para aceptar tu verdad, caminar en tu verdad, practicarla, apartarnos del error y que podamos vivir para gloria tuya. Bendice esta iglesia, oh Dios, con tu gracia protectora. Y permite, Dios, que este 2026 sea un año de victoria. A pesar de las dificultades, los problemas, que podamos al final decir cuán grande tú has sido con nosotros, cuán grandes cosas tú has hecho y cuán grandes oportunidades nos has dado. Que tu nombre sea enaltecido, glorificado por cada uno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, del 1 al 5. Y la palabra del Señor nos dice así: apareció en el cielo una gran señal, una gran mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vamos a doblar nuestras rodillas y a buscar a Dios en oración. Amante Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tu pueblo está aquí como primer sábado de este año, Señor, congregados, pidiéndote, suplicándote tu gracia, tu amor y tu misericordia. Señor, en esta mañana queremos que bendigas al pastor que va a exponer tu palabra, que tú lo uses como instrumento para que nuestros corazones puedan ser tocados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Hay todavía varios hermanos que continúan de vacaciones y al irse también se llevaron algunos niños, pero las vacaciones son buenas. Yo les recomiendo a aquellos que no la tomen que lo hagan, que eso es bueno. Yo sé que hay algunos que dirán, no, yo no puedo hacerlo porque no acumulo vacaciones o lo que sea. Si no trabajo no me dan dinero, no cobro, no hay dinero, así que no hay de eso. Pero sería bueno tomar aunque sea 5 o 6 días, eso ayuda un poco, una semana, ¿verdad?
y pues usted se rehabilita. Pero bueno, para que no se me vayan antes de tiempo, el tema de esta mañana se titula Las dos mujeres del Apocalipsis. Las dos mujeres del Apocalipsis, la verdad y el error. Y como ustedes escucharon a nuestro hermano Abel leyendo, nuestra lectura bíblica está en Apocalipsis capítulo 12, los versículos 1 hasta el 5. Dice allí: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí vemos un cuadro de la primera mujer. Recuérdense que el título es Las dos mujeres del Apocalipsis. En este capítulo 12 habla de la primera mujer que quiero presentarles. En el libro de Apocalipsis, ustedes saben, los que han estudiado este libro, han escuchado interpretaciones, mujer es símbolo de iglesia. Bien, por lo tanto, cuando aquí habla de esta mujer, de esta forma tan bella de vestimenta, dice que tiene como vestido el sol, que tiene la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está hablando entonces de la iglesia verdadera. Vamos a decirlo de una manera mejor: es el pueblo de Dios a través de la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque esa mujer dice aquí que da a luz a un hijo varón, y sabemos que ese hijo varón es ¿quién? Jesucristo. Bien, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento da a luz a Jesucristo. ¿Y qué sucede? El texto bíblico nos dice aquí lo que sucede: que una vez que esa mujer da a luz, hay algo que pasa. Esa mujer está siendo opuesta por alguien. Dice aquí que en esa mujer, cuando estaba encinta y gritaba con dolor de parto, en la angustia de su alumbramiento, el versículo 3, otra señal apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en su cabeza 7 diademas. Sabemos que este dragón es símbolo de ¿quién? De Satanás. Vemos aquí a Satanás oponiéndose al pueblo de Dios, quien da a Jesucristo. Y ese Jesucristo que estaba para regir a las naciones, Satanás, sabiendo lo que hacía o lo que iba a suceder, pues simplemente empieza a perseguir a ese hijo varón. Nótese que dice aquí el versículo 4, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Se para frente al pueblo de Dios, pero ¿cuál es el plan? El plan no es oponerse precisamente al pueblo de Dios, sino al hijo varón. ¿Y cómo lo hizo? Cuando aparecieron los 3 sabios de Oriente diciéndole a Herodes: venimos a adorar al rey de Israel. ¿Y qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños de 2 años abajo, para de paso llevarse a Jesucristo. Porque el plan era saber dónde estaba ese niño a través de los sabios, pero los sabios no volvieron a contarle la historia, dónde estaba. Porque un ángel se le apareció diciendo: no vuelva donde él, váyanse por otro camino. Así que este Satanás quiere devorar a Jesús, pero dice aquí que ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ustedes notan que aquí está esto de una manera rápida. Bien, se está dando una especie de historia rápida de la redención. ¿Qué sucede?
A Jesucristo, pues, después de haber nacido, Satanás lo persigue, no tiene éxito. Jesucristo se lo llevan a Egipto, vuelve de Egipto para Israel, y de ahí entonces él inicia su ministerio, que nosotros sabemos de 3 años y medio. Pero ¿qué sucede aquí? Satanás sigue atacando a Jesucristo. Cuando Jesucristo muere en la cruz, le llegaron tormentos. El mismo Jesucristo, y eso estaba profetizado, que dice, y él mismo lo dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo pudo haber dicho: yo no voy a morir por esta gente, son tan malagradecidos. Pero él vino a eso. Jesucristo muere, es enterrado, pero resucita y es llevado al cielo. Y por esto dice aquí que es arrebatado para Dios y para su trono. Ok, todo esto está bien claro. Pero ¿qué sucede aquí? ¿A quién Satanás quiere destruir? A Jesús. Como no pudo destruir a Jesucristo, entonces ¿a quién trata de destruir? A la iglesia, al pueblo de Dios. Por eso entonces enfila sus ataques hacia su pueblo, hacia su iglesia. Si ustedes leen la historia, no solamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo los apóstoles fueron perseguidos. Pedro, Juan, Jacobo, que fue el primer cristiano muerto, o el primero de los, más bien, de los apóstoles muertos. Tenemos a Esteban, tenemos a Juan, que fue perseguido grandemente, tenemos a Pablo, todos estos apóstoles que fueron grandemente perseguidos. Cuando pasamos a la historia de la iglesia primitiva, cómo el imperio romano atacó y persiguió a los cristianos, eso es una historia de nunca acabar. El plan de Satanás, ¿cuál era? Acabar con el pueblo de Dios. ¿Pero qué sucedía? Cuando un cristiano moría, cientos se convertían. Cientos se convertían. Muchos de esos cristianos eran llevados al lugar de hacer ciertas competencias en los romanos, al Coliseo romano. Allí ellos eran llevados. Allí ponían estacas y colgaban a los cristianos y le prendían fuego para iluminar el Coliseo. Allí tenían animales feroces y ponían a los cristianos en medio del Coliseo para que los animales los devoraran. Y muchas veces vestían a los cristianos con pieles de animales para que más rápido los leones, las fieras salvajes atacaran a esos cristianos y los devoraran. Pero como le dije, cuando un cristiano moría, cientos se convertían. Y Satanás dijo: esto como que no me cuadra, esto no está bien. Así que cambió la táctica y le dio paz a los cristianos. ¿Cómo le dio paz? Bueno, aunque esto vino poco a poco, esto sabemos que empezó de una forma más oficial a través de un emperador llamado Constantino, quien se supuestamente convirtió al cristianismo. Y digo supuestamente porque todavía hay mucho debate sobre este asunto, si en realidad se convirtió o no. Bueno, Constantino era un político, y a los políticos les gusta mucho usar estrategias para traer paz, para traer dinero, para evitar el fracaso, la derrota, para evitar la bancarrota. Así que muchos dicen que él utilizó esto como una táctica política para unir al imperio romano que se estaba quebrando. Y de ahí que él entonces emitió un decreto que se le llamó el Edicto de Milán en el año 313. Y en ese Edicto de Milán, él proveyó libertad a los cristianos para que pudieran practicar su fe y que construyeran iglesias. Los cristianos que estaban metidos en cavernas, en cuevas, en montes, en lugares lejanos, se les da la noticia: pueden salir de las cuevas, pueden salir de esos lugares donde están escondidos
que el rey, el emperador les ha dado libertad para ejercer su fe de forma libre, para construir templos. Y no solamente eso, el rey mismo se hace parte de ellos. Ahora el rey es cristiano. Imagínense ustedes. Imagínense. Un cambio repentino del cielo a la tierra. Estos cristianos que antes estaban en cuevas, ahora están en templos majestuosos. Estos cristianos que antes estaban con vestidos andrajosos, ahora tienen vestidos de gala. Estos cristianos que se sentaban en piedras, ahora se sientan en tronos. Un cambio del cielo a la tierra, difícil de poder maniobrar en él. Y alguno dirá, ¿a quién no le gusta? ¿O a quién no le gustaría? ¿Quién no se dejaría llevar por eso? Muchos cristianos entonces dejaron de practicar su fe de la forma adecuada. Y como el rey se convirtió, pues mucha gente pagana del Imperio Romano empezó también a convertirse, a traer todas sus tradiciones del Imperio Romano dentro de la iglesia. Así que entonces la iglesia adopta esas tradiciones del pueblo y de la gente, y la iglesia empieza a corromperse. Y la iglesia empieza a asemejarse al mundo. En vez del mundo asemejarse a la iglesia empieza a asemejarse al mundo. Recuerden esa parte. Constantino en el 313. Pero ¿qué pasa? Muchos, al ver la situación, lo que hacen es que se apartan de esta iglesia apóstata. Se van de esta iglesia apóstata. Y por esto dice el versículo 6, que no fue leído en la lectura, pero es parte del tema. Dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. ¿Qué significa eso? Que el pueblo de Dios ya no es pueblo de Dios. Ahora hay otro pueblo, y es el que huye al desierto y es allí sustentado por Dios por 1260 días. Ese pueblo de Dios que salió de las cavernas, de las cuevas, de las montañas, de los montes, ahora viene a construir grandes iglesias. Es un pueblo apóstata. Es un pueblo que no adora a Dios de la manera que Él quiere. Pero Dios tiene un remanente que preserva. ¿Y ese remanente está dónde? En el desierto. ¿Qué significa eso de desierto? Lugar donde no hay tanta gente. Pero Dios está preparando esas personas para hacer algo para Él. Aquí dice que por 1260 días. Ustedes, no sé si recuerdan una ocasión que aquí yo les hablé del principio de día por año. En el principio de día por año, un día en profecía del Apocalipsis, el libro de Daniel, un día es equivalente a un año. Por lo tanto, 1260 días aquí equivale a 1260 años. Sabemos que estos 1260 años comenzaron en el año 538 después de Cristo. Justiniano, otro rey, en el año 535 emitió un decreto. Y en ese decreto él declaraba al prelado romano cabeza de todas las iglesias alrededor del mundo, o por lo menos dentro del Imperio Romano. 535. Pero no se pudo ejecutar el decreto sino hasta 3 años después, en el 538. Cuando allí empezó a ejecutarse el decreto, entonces empieza a contarse los 1260 días, años. Y esto, si usted suma, le llega hasta el año 1798. Cuando exactamente Napoleón envía a su general, llamado Berthier, y toma preso al Papa. Y lo lleva en cautiverio. 538 a 1798. La profecía. Y dice aquí que la iglesia es sustentada por 1260 días. Pero ¿qué sucedía o qué sucedió durante esos 1260 días? Bueno, sucedieron muchas cosas. Son muchos años. 1260 años. Bueno, miren, hubo un español llamado Juliano. ¿Cómo se llamó? Juliano. Ese señor era católico.
y viajó a Alemania. Y allí en Alemania se convirtió al protestantismo. Escuchó lo que los protestantes, los reformadores en este caso más bien, estaban predicando. Y él dijo, wow, pero esto es muy diferente a lo que me enseñaron allá, donde yo estaba en España. ¿Qué está pasando? Recuérdense que en ese caso no era tan fácil tener una Biblia, por muchas razones. Primera razón, muy cara. Era muy cara. No todo el mundo tenía Biblia. Segunda razón, estaba prohibido tener Biblia. Al que encontraban con una Biblia, estaba peligrando su vida. Tercera razón, si usted quiere tener una Biblia, tenía que tenerla en griego, o en hebreo, o en latín. ¿Y quién sabía griego, hebreo, latín? Solamente los que habían estado en universidades, los sacerdotes, los monjes. Entonces, ¿para qué tener una Biblia si yo la voy a leer y no la voy a entender? Este hombre encontró una Biblia, empezó a leerla, él sabía esos idiomas, le gustó, pero entonces pidió que le dieran más Biblias. La llevó escondida y empezó a distribuirla cuando volvió a España. Allí en España se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, lo tomaron preso y lo obligaron a que dijera los nombres de las personas que él le había dado las Biblias, uno por uno. Uno por uno, para que ustedes vean cuánto odio tenían a ese libro. De paso le llamaban el libro odiado. El libro odiado. ¿Qué pasa? Antes de nosotros continuar con esto, vamos a leer a Apocalipsis 17. ¿Por qué esto sucede? Entonces vamos entonces a la segunda mujer. Apocalipsis capítulo 17. Versículos 1 hasta el 4, dice: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esta es la mujer del error, de la mentira. Mientras aquella mujer está vestida del sol, de luna, de estrella, esta mujer está vestida de escarlata. Y no es que vestirse de escarlata sea malo, pero dice que está llena de nombres de blasfemia. Está lleno de nombres de blasfemia sobre la bestia que ella se sienta. La mujer está vestida de púrpura escarlata, pero está, dice, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Y tenía en su mano un cáliz, una copa de oro. ¿Llena de qué dice allí? De abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. En la Biblia, la palabra fornicación no solamente se utiliza para una infidelidad sexual literal, sino también para una infidelidad sexual espiritual. ¿En qué sentido espiritual? Cuando uno adora a un Dios que es diferente al Dios verdadero. Eso se llama fornicación en la Biblia, fornicación espiritual. Cuando uno deja a Dios por otro Dios, cuando uno entonces adora ídolos. Esto es idolatría. Cada vez que el pueblo de Israel era acusado de fornicación en contra de Dios, era porque dejaba a Dios por irse tras dioses ajenos. Porque en la Biblia Dios es el marido, el esposo de su pueblo. Y cuando el pueblo que es su novia lo deja a él por otro Dios, el pueblo está fornicando. Así que cuando dice aquí que esta mujer tenía una copa de cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación, está diciendo bien claro: yo soy una idólatra, de las peores, de las peores. Queridos hermanos, esto es algo bien interesante que nosotros debemos tomar en consideración. La iglesia de la Edad Media actúa como una prostituta,
porque así era que se vestían las prostitutas en ese tiempo. De la forma en que está descrito en Apocalipsis capítulo 17, los versículos del 1 hasta el 4. Así que vemos a la mujer fiel de Apocalipsis 12, a la mujer infiel de Apocalipsis 17. Una vestida de sol, de la luna y las estrellas. Ella no puede ser el sol, no puede ser la luna, no puede ser las estrellas. Dios lo hizo todo. Bien, está brillante y da luz a un hijo varón que va hacia Dios. Pero la mujer de Apocalipsis 17 está vestida de lo que ella puede hacer. De un vestido que ella puede hacer, de joyas preciosas que ella puede hacer, de una copa que ella puede hacer, de su propia creación. Y sentada sobre un gran animal, el dragón, que es ¿quién? Satanás. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el dragón. Esta mujer está sentada sobre Satanás. Así lo que ella hace es sustentada por Satanás. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 dice allí: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para nuestro tiempo Dios tiene preparado a un pueblo y le está diciendo: tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, el Señor va a venir, pero hay una apostasía grande que va a suceder en la iglesia. Hay una apostasía grande, prepárense. Pero yo le dije a ustedes, le hice la pregunta: ¿qué sucedió durante esos 1260 días, años? Le hablé de Juliano, pero miren, mientras Satanás tiene su gente maltratando su pueblo, Dios va preparando su gente para exaltar a su iglesia. Por ejemplo, miren todas las maldades que Satanás hizo. Introdujo una mentira llamada arrianismo. El arrianismo dice que Jesucristo no es divino, y si es divino no es completamente. Eso fue en el año 100 al 200. En el año 321 introdujo la primera ley dominical. ¿Qué año? 321. Se introdujo la primera ley diciendo el domingo es el día de reposo, que fue por cierto introducida por Constantino. 327 se introduce a la iglesia la adoración de imágenes. 538 la iglesia y el Estado se combinan para forzar obediencia. ¿Qué pasa aquí? El Estado usa la iglesia para que la gente obedezca al Estado, y el Estado usa, o la iglesia usa al Estado para que la iglesia obedezca, la gente obedezca a la iglesia. Iglesia y Estado se unen para forzar a la gente a obedecerle. 590 se introduce la enseñanza del purgatorio con el objetivo de agarrar más fondos. 850 antes de Cristo, después de Cristo, o Anno Domini como se le llama, 850 después de Cristo, se introduce la adoración a María como intercesora. 1798 se introduce el confesional. Hay que confesar al sacerdote, no a Cristo. 1198. 1229 se dice que la Biblia no podía estudiarse, no puede leerse. La Biblia es prohibida completamente. 1311 ya no hay que bautizarse por inmersión, se puede bautizar de cualquier manera. 1480 se usa la Inquisición. La Inquisición. Pero así como Dios tiene todas estas gentes preparándolas, así Dios tiene esta gente preparándolas para oponerse a todas estas falsas enseñanzas. Satanás tiene todas estas herejías, todas estas falsas enseñanzas. Dios también tiene gente que lo está levantando para que puedan defender su verdad.
Por ejemplo, en el siglo XIV se levantó John Wycliffe, que empezó a traducir la Biblia en el lenguaje de la gente. Recuérdense que las Biblias estaban traducidas, estaban escritas en lenguaje de hebreo, griego, latín. Entonces ahora Wycliffe dice, vamos a traducirla en el lenguaje de la gente, el lenguaje común. En el siglo XV, Juan Hus, o Juan Hus, como dicen otros, él dijo, la Biblia es la autoridad suprema. ¿Qué significa eso? No es lo que diga el Papa, no es lo que diga ni siquiera la iglesia, no es lo que diga el sacerdote, no es lo que digan los dirigentes. La Biblia es la autoridad suprema. En el siglo XVI, William Tyndale, él también continuó traduciendo más Biblias. En ese mismo siglo XVI, viene también Martín Lutero. ¿Han escuchado hablar de Martín Lutero? Aunque sea un poquito. Este hombre también era parte de la iglesia popular. Era un monje. Él trabajaba en un monasterio. Y él, mientras estaba en ese monasterio, él se sentía vacío. Se sentía condenado. Y siempre estaba orando y pidiéndole perdón a Dios. No se sentía tranquilo. Se sentía agobiado. Por más que él confesaba sus pecados, se sentía condenado. A él le habían enseñado que para poder obtener perdón tenía que irse de rodillas por unas escalinatas hasta que botara sangre de las rodillas. Tenía que darse en el cuerpo latigazos para amortiguar su cuerpo, mortificar su cuerpo, para calmar su desasosiego. Y un día, mientras estaba en el monasterio, pasó por un lugar donde había una Biblia amarrada. Recuérdense, la Biblia eran caras. Entonces no podía quedarse en un lugar que la gente la podía robar. Así que la Biblia estaba amarrada con cadenas. Y él empezó a leer. Él sabía esos idiomas. Y este hombre leyó Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Romanos 1, 17. Ustedes se lo saben de memoria. Dice allí, pues él en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando él leyó eso, se le abrieron los ojos, se le cayeron, como que dice, esa ceguera que tenía, esas escamas, como el apóstol Pablo cuando vino Ananías a hablar con él. Y él dijo, ¿cómo es esto? O sea, a mí me han enseñado que para yo ser cristiano, yo debo irme de rodillas a ciertos lugares. Yo debo confesarle a los sacerdotes. Debo llevar ofrendas en las indulgencias. Mas el justo por la fe vivirá. Cuando él se convenció de que la salvación era por la fe, él escribió 95 tesis. 95 tesis eran 95 declaraciones denunciando la corrupción de su iglesia. 95 declaraciones denunciando la corrupción de su iglesia. Él agarró esas 95 declaraciones y fue a una catedral, y en la puerta de la catedral, de un lugar que le llaman Wittenberg o Wittenberg, como usted le quiera decir, clavó en la puerta de esa catedral esas 95 tesis. Recuérdense que en ese tiempo, esa puerta, en ese lugar, era el internet de ese tiempo. Ese era el YouTube de ese tiempo, el Facebook de ese tiempo, el Instagram de ese tiempo, el TikTok de ese tiempo. Todo lo que se clavaba ahí, todo el mundo iba a leer. Así que él clavó ahí.
Pero él no pensaba que eso iba a ser tan grande, iba a ser tan, dicen hoy, viral. Las 95 tesis fueron virales. Alguien quitó las 95 tesis y la empezó a duplicar y a triplicar. Le tiró fotocopia, la imprimió, por un decir. Bien, y eso se divulgó como una plaga. No sé si la palabra plaga ofenda a alguno. Como hoja de otoño, por donde quiera. Y llegó la noticia a los dirigentes romanos. Recuérdense que la iglesia tenía una práctica de decir a la gente: mientras más dinero usted dé, más Dios le va a perdonar sus pecados. Y usted puede pagar por sus pecados pasados, presentes y hasta futuros. Y usted puede determinar por cuántos años. Y la gente no puede decir si era verdad o era mentira, porque la gente era ignorante, la gente no lee la Biblia. Es un idioma que no entienden. La gente estaba engañada por la iglesia. Y ellos tenían a un recolector de ofrendas. Y no eran los diáconos de aquí. Tenían un recolector de ofrenda llamado Juan Tetzel. Este señor era uno de los mejores recolectores de ofrendas para las indulgencias, para que la gente pague sus pecados, inclusive no solamente los de ellos, sino los de sus familiares muertos. Y él decía: tan pronto la moneda de su ofrenda da en el platillo de la ofrenda, el alma de su familia sale del infierno. Y la gente, wow, y empezaban a dar, y empezaban a dar. Y él fue al pueblito donde estaba Martín Lutero a promulgar: venga aquí a buscar el perdón de sus pecados, traiga su ofrenda para obtener perdón. Las indulgencias era un documento que le daban. Usted daba el dinero y él le daba un documento y declaraba allí por cuánto tiempo usted había sido perdonado. Un documento legal por la iglesia. ¿Ustedes saben cuántas indulgencias él vendió en el pueblito donde estaba Martín Lutero? ¿Saben cuántas? 0. Ni una. La gente había abierto los ojos. La gente no estaba ignorante. La gente había aprendido. Y no era que no querían dar ofrendas, no era que no querían perdón de pecado, claro que sí. Pero de la forma que la Biblia lo dice. De la forma correcta. Así que este hombre enfadado se fue a dar la mala noticia. Y empezaron entonces a cuestionar a Martín Lutero. Pero algo que yo no puedo olvidar decirle es la fecha en la cual se clavaron las 95 tesis. ¿Recuerdan ustedes la fecha de las 95 tesis? No solamente el año, sino el día exacto. 31 de octubre del 1517. ¿Qué celebramos nosotros el 31 de octubre? ¿Y por qué? Satanás siempre está metiendo, decimos en mi país, la cuchara, para que lo que es bueno para Dios, entonces sea bueno para él. No, que la gente no celebre el día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis, sino que celebren el Día de los Muertos, el Halloween, cosa de brujería. Y a un niño en la escuela se le pregunta: ¿qué celebramos el 31 de octubre? Halloween, Halloween. No. Es el día en que se clavaron las 95 tesis de Martín Lutero en la puerta de la catedral del castillo de Wittenberg. Usted quiera decir.
Pero aún en la escuela tienen a los estudiantes ignorantes, porque en la escuela no le importa y no le interesa hablar de religión, lo que quieren hablar de política y de cultura y de odio y de cómo mantener el país dividido. La verdad no se está diciendo, la verdad se está encubriendo. Yo recuerdo cuando a mí me enseñaban álgebra, matemáticas y ciencias. Nunca me dijeron que muchos de esos matemáticos y científicos fueron cristianos. Nunca me lo dijeron. Yo me vine a dar cuenta ya después de mucho tiempo. Cristiano esa persona. En la escuela nunca me dijeron eso, nada más me dijeron que era un científico. Que era un científico. Que era un matemático. Que era un filósofo. Cristiano.